El cambio en esa época estaba a 750 pesos. Significa que el que ganaba $1.000 eran 750 lucas chilenas, que era lo que ganaba un doctor, weón. En esa época yo en la ferretería ganaba 60 lucas, 120 lucas. Y me fui a Estados Unidos y ahí estuve 2 años ilegal. No, weón, si mi historia, Gianfranco, es lo más opuesto a la tradicional de cualquier persona. Mi vida no es tradicional. Antes me daba vergüenza eso. Pero es lo que me funciona. Y es la fórmula que me funciona. Y así fue, pues. Me fui 2 años a trabajar en la construcción y lavando platos en restaurantes. No me acuerdo de hablar con una hermana y me dice, pero ¿cómo te vas a meter en la tele? No va nada que ver. Y sale un reality, el casting para un reality, que era la casa. Que había que construir una casa en Canal 13. Y él se construía la casa. Y quien ganara, quien terminara el reality y ganara, se queda con la casa que construyeron todos los participantes. Bienvenidos a un nuevo capítulo Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Arrigoni y hoy tenemos un tremendo invitado, un comunicador, creador de contenido y un emprendedor inmobiliario. Nació en Curicó y estudió ahí mismo Administración de Empresas. Trabajó muchos años en Cencosud, escribió su libro La Valentía de Emprender, que ahí nos va a estar contando un poco. Y actualmente tiene 2 empresas, Sur Profundo y Somos Rentables. Jaime ha logrado construir una sólida presencia en las redes sociales, que hoy es un gran desafío. Estuvo también en un reality y conectando con miles de personas a través de un estilo auténtico y cercano y al mismo tiempo desarrollando un exitoso negocio en el mundo inmobiliario. En esta conversación vamos a explorar en cómo ha sido liderar estos ambos ámbitos que está tan distintos y qué estrategia lo ha llevado a tener que destacar y el éxito siempre en línea del propósito guiado en cada paso de su camino. Así que Jaime Villauta, muy bienvenido a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Muchas gracias por la invitación, señor. Ojalá salga entretenido. Sí, de todas maneras. Jaime, cuéntame un poco tu familia, hijo, un poquito de dónde vienes, de Curicó. Soy curicano de tercera generación. Mis abuelos, por los 2 lados, materno y paterno, son curicanos. Por el lado paterno, la familia Cardemil, súper antigua en Curicó y la zona. Y por el lado materno, los Porchile, que también son súper antiguos también. Así que tercera generación en Curicó. Significa que ir a Curicó, estar en mi casa, los conozco, no a todos, pero ir a lugares, ir a las esquinas, a la farmacia antigua, no a la botica, pero a la farmacia, ir a saludar gente, mucho cariño. Estudié ya en el colegio, en la universidad. Hice deporte, toda mi vida fue soy curicano. Mira, ¿hijos tenés? Tengo una hija, la Estela. Ya. ¿Cuántos años tiene? La Estelita cumple ahora, el 2 de noviembre, cumple 6 años de una relación que tuve, de un pololeo, por así decirlo. Fuimos padres, una muy buena relación con la madre. Y no sé, pues enamorado de mi hija. Ella es santiaguina, si no es curicana. Me hubiera gustado que hubiera sido curicana. Soy hijo somos 5 hermanos. Soy el único hombre. Tengo 4 hermanas mujeres, todas curicanas. Creo que hay 2 que ya están viviendo aquí en Santiago, pero sí, familia curicana de tradición de campo. Mi familia es corralera también por los 2 lados, paterno por los Cardemil y los Porchile. Tengo primos que son Cardemil y Porchile, que son primos míos también, primo hermano y primo. ¿Cómo es ese apellido? Porchile. Porchile, italiano de Génova, pero también son abuelos que llegaron hace muchos años atrás, que igual yo me considero más chileno que los porotos. Somos de tradición chilena, como te digo, somos de campo, muy arraigado el mundo del caballo, del corraleo, andar en vaca. Eso es lo que nos define a nosotros como familia. Vivimos en el campo, vivimos en un sector que se llama Sarmiento, cerca, la subida de Quilbo, ahí cerca de Curicó. Y toda la vida curicano. Mi papá fue alcalde de Molina también, un sector, una comuna que está cerquita de Curicó, que también soy curicano, pero tengo ahí un toque morinense, porque viví muchos años también ahí donde está la 7 Tazas. Para los que no conocen mucho, la 7 Tazas, el Parque Inglés, el Radal, eso es de Molina. Ahí también me tocó vivir y me gusta mi zona, me encanta, voy mucho. ¿Y qué tal ser hijo del alcalde? ¿Lo aprovechaste o no? Porque ahí era rockstar, ¿o no? Ser hijo del alcalde era ser autoridad, po, weón. Yo tengo 46 años y cuando mi papá fue alcalde, para que saquen los cálculos, era designado Pinochet, po, weón. Entonces mi papá fue alcalde designado por Pinocho y en ese minuto a mi padre Carabinero se le cuadraba. Hoy en día no es así. Claro. Pero en esos años, cuando yo tenía cerca de, pensemos, 9, 10, 11 años, era autoridad en la comuna y los hijos pasaban a ser también una especie de autoridad, era muy raro.
que es lo que me permitía entrar gratis a todas las cosas de la municipalidad. O sea, yo ya entraba gratis al cine, a la piscina municipal, y era como, era loco, weón, porque era una época muy, muy loca, weón. Era especial. Oye, Jaime, fuiste socio de tu papá. Fui socio de mi padre, ¿Cómo fue eso? Una experiencia no recomendada. No sé. Yo no sé si tú has sido socio, ¿has trabajado con tu papá? Sí, pues, no, y somos socios. ¿Son socios? Sí. Ya, ahí tú también me vas a tener que contar cuál es la experiencia. En mi caso no fue grata. Mi papá era de una rigidez muy dura, muy cruda. Algunas veces cuando era chico era medio... por lo menos a nosotros nos paipeaban muchas veces cuando nos portábamos mal o cuando hacíamos cosas. Significa que le teníamos un cierto respeto y distanciamiento a mi padre en ese caso, porque una persona que, no sé, pues era más fría, más dura, más rígida, y tenerlo de socio era exactamente lo mismo, las personas no cambian. Entonces era esa misma rigidez, esa misma autoridad, autoritario, con diferentes habilidades a las que tenía yo, y el choque fue, creo que duró 2 días. Los 2 días hubo un choque gigante, nos palabreamos, nos mandamos a la cresta, yo siendo chico. Yo creo que fue la única vez que yo a mi papá lo mandé a la cresta. Fue cuando fuimos socios. Y no me arrepiento nunca porque... O sea, no me olvido nunca porque siempre me he arrepentido. Él murió. Y yo nunca le pude pedir perdón después de ese conflicto. Porque fue donde yo le dije cosas que no eran necesariamente del negocio. Fueron cosas de vida. Yeah. Y ahí es donde, no sé si lo recomiendo porque es inevitable combinar eso de la familia y de los socios y los negocios. Te da rabia, weón, y le sacáis algo de chico. Algo de chico, weón. ¿Por qué me pegaste? O ¿por qué, weón, nunca fuiste a darme un partido de fútbol? Y eso significa que no me prestáis atención en las reuniones. No tiene nada que ver. Pero se mezcla todo, weón. Increíble. Sí. Todo lo... Y ahí tú, bueno, estuviste con tu papá y tu papá después, después de alcalde tuvo emprendimiento. Después, mi papá fue alcalde, que fue una época... una buena época económica familiar, porque era un trabajo estable. Durante 5 años mi papá tuvo ingresos para la familia. En esos años al alcalde se le daba casa, vehículo, era de rey la wea. Distinto hoy día. No sé, yo era chico, así que júguenme lo que quieran, pero hable con mi papá. Pero sí, fue una época bien tranquila económicamente. Después mi papá se dedicó a hacer negocios. Y ahí fue crudo. Ahí se empezó a ir las vacas flacas. Mi papá tomó una estación de servicio. En la estación de servicio la tuvo como 7 años. Fracasó, quebró. Y en esa quiebra, que fue grande, ahí se perdió todo. Esa fue la más dura de todas. Esa fue la época más compleja de nosotros económicamente. ¿Y tú cuántos años tenías ahí cuando quebró? Mi papá, yo tenía unos 15 años ya. A los 15 años, imagínate, Gianfranco, mi papá ya dejaba de repente algunos cheques para poder pagarle a proveedores, donde él ojalá no estuviera en la casa, porque probablemente no era el pago no era todo lo que le debía, pero me lo dejaba a mí y yo tenía que pagarle al proveedor con 15 años. También me tocó algunas veces ir a dejar plata era como a juzgados, bueno. Era como al juzgado de no sé cuánto y de que hay que dejar unas letras, un cheque o plata. Y yo chico, apenas sabía manejar, no tenía licencia, me tocaba a mí ir a dejar eso. Esa época complicada de los negocios malos de mi papá, porque no era buen empresario, nunca fue buen empresario, era buen emprendedor, pero no era buen empresario, me marcó. Porque yo de muy chico empecé a entender la plata. La matemática de la plata es distinta a la matemática que uno puede llevar en la ingeniería, etc. La matemática de los negocios son las 4 operaciones y no hay nada más. Restar, sumar, multiplicar y dividir y nada más. Eso yo lo aprendí muy bien con las quiebras de mi papá. ¿Quebró varias veces? Quebró 2 veces. Quebró 2 veces y a medida que iba quebrando íbamos perdiendo más cosas. Y eso a mí me generó un órgano que no lo he perdido hasta ahora, que es trabajar o es emprender, hacer negocios con estas 4 operaciones matemáticas. No se necesita nada más. No tenés que ser un genio en las matemáticas para poder hacer negocios, tenés que tener una chispeza distinta. Y esas quiebras de mi papá despertaron en mí un órgano que hasta el día de hoy me ha funcionado muy bien, que es ser emprendedor, saber hacer negocios. Fue una especie de anti-mentoring, el de mi padre, en relación a los negocios. Y después salté a considerarme un empresario cuando yo veía caminando a Don Horst en
en los pasillos, me tocaba hablar con él algunas veces y cada palabra que él hablaba, cada cosa, yo rescataba, lo guardaba y creo que él fue mi gran mentor para ser empresario. Porque me dediqué a cosas no similares, pero sí a tener sucursales, a tener locales, a tener ubicaciones, y eso me ayudó muchísimo. O sea, tuve un anti-mentoring que fue mi padre en los negocios y tuve un gran mentor que fue Don Horst, que no era una persona que me llevaba de la mano, sino que yo lo seguía y yo lo investigaba y yo lo estudiaba mucho. Increíble. Y ahí un poquito antes de eso, terminaste de estudiar en la universidad y ahí te viniste a Santiago y ahí entraste en Cosud. Termino, claro, mi papá, y eso fue parte de lo que después tú tal vez me vas a preguntar del libro, pero cuando termina el colegio, había que salir, damos la prueba de actitud académica en su minuto. No sé si tuviste la prueba de actitud también ya. Una paupérrima prueba de actitud académica de mi parte. Yo era el peor alumno de mi generación. Era el peor. Era muy triste, pero toda la vida fui el peor alumno. Nunca fui bueno. Nunca me quedé pegado, sí. Pero siempre fui el peor alumno. Y cuando sale la prueba de actitud académica, mi papá me dice ya, los resultados se dan en el Mercurio. Claro, sí. Donde tú tenías que buscarlo por el root y te aparecía el resultado así. Mi papá dice, ya, compremos el Mercurio porque hay que ver tu puntaje para ver si puedes postular alguna beca, porque aquí no hay ninguna posibilidad que yo te pague la universidad. Y ahí me enteré de dos grandes cosas. Uno, que mi papá no tenía cresta idea quién era su hijo, porque qué beca, si el posible puntaje iba a ser asterisco. Y lo otro es, chucha, no sabía que no me iba a poder pagar una carrera. Yo juraba, o sea, el estilo de vida que llevaba con mis compañeros de colegio, que sentía que a todos le iban a pagar una carrera y a muchos tenían departamento en Santiago, y a mí era como, chucha, está duro. Pesca el Mercurio, lo abre, 13.551.000, 320 puntos. Y me empieza a mirar. Matemática, ciencia, me dice, Juan, es una pésima actitud. Y le dije, pero hay algo mejor de mí. O sea, obvio que me hay mal, Juan. Sí, toda la vida ha sido malo en el colegio. Me dice, ¿estás cagado? ¿Qué? No sé qué hay que hacer. Chucha. Y yo con 17, 18 años, que tu papá me diga, Juan, no sé qué vamos a hacer, fue duro. Y ahí fueron 6 meses donde yo estuve realmente acostado en una especie de depresión muy fuerte. Porque yo veía que mis compañeros se iban yendo, ya iban haciendo sus vidas, me estaban hablando de sus vidas en Santiago, de la Universidad Católica, con la ingeniería comercial, con sus compañeros. Y yo era en Curicó, viendo que chucha echarle a la salamandra o a la bosca, porque nos cagamos de frío, no había un peso. Y era una dicotomía de la vida de ellos a la vida que yo actualmente tenía, y fueron 6 meses sumamente rudos, depresivos, donde yo pensaba realmente qué iba a ser de mi vida, ¿qué va a ser de mi vida? No tengo futuro. Y la pregunta es ¿por qué? Porque se supone que los padres protegen a los hijos. Los padres son los proveedores del hijo. Los padres le pagan la educación a los hijos. Eso es lo que yo estaba acostumbrado. O así lo que veía en mis pares. Y no lo entendía. Me acostaba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 3 de la tarde. Y fue una época muy dura hasta que yo tuve un despertar muy loco. Un día yo amanecí, y yo dije, esta vida yo no la... Había subido como 15 kilos, o 20 kilos, comiendo puro pan, súper ansioso, y me despierto un día, me miro al espejo y digo, esta no puede ser, Yo no... Esto se acabó acá. Con 18 años, esto se acabó acá. Me acuerdo acercarme a mi papá y decirle, papá, quiero hablar contigo, sí, dime. Me aburrí de mí. Ya, y se sentó. Me acuerdo en el living, se sentó, sigue, me dice, sigue. No parís, me dice, sigue hablando. Me aburrí de mí, ¿qué más? Me aburrí de lo que estoy viviendo, me aburrí de qué más. Me aburrí de acostarme a las 5 de la mañana, de no hacer nada, de no trabajar, de lamentarme, de quejarme de mi vida, de sentirme una víctima. Me empecé a cansar, estoy cansado. ¿Qué más? Me decía, ¿qué más? Me aburrí, ¿qué quería hacer? ¿Trabajar? ¿En qué? Me da lo mismo. Y por plata, gratis. ¿Estás dispuesto a trabajar gratis? Estoy dispuesto a trabajar gratis. ¿Por qué? Porque es la única forma de salir adelante. Este cachetazo realidad y ya todo me importa un soberano nepe. Me importa nada. No me importa lo que opinen de mí. No me importa si ya no fui. No me importa si era el hijo de alguien o era una promesa. No me importa nada. Muy bien. Y ahí mi papá me dice, te quiero decir una frase. Me dice que tu talento merece incendios, me dijo. Tú eres tan talentoso que sin este despertar tú no vas a llegar a ninguna parte. Gracias a de este despertar tú vas a salir adelante. ¿Qué vas a hacer? Le voy a pedir pega al tío Guillermo Toral, que tiene una ferretería y que me dé pega en lo que sea. Muy bien, yo te llevo.
Me lleva a la ferretería, hablo con el tío Guillermo Toral, que hoy día tienen un lindo hotel ahí en Yico, que se llama Puerto Viejo, muy bonito. Yo he ido. ¿Ha ido? Precioso. Es muy bonito, el tío Guillermo. Y tenía una ferretería, la ferretería Toral. Tío, ¿cómo estás, Jaimito? ¿Cómo has estado? Bien, tío, vengo a pedirle pega. Tenía 18 años. Pega, me dice, trabajo así. ¿Por qué? Porque llevo 6 meses haciendo nada, mi vida es un desastre, quiero trabajar, quiero salir adelante, no me importa en qué. Me dice, yo tengo un trabajo para ti. Hay un puesto. ¿En serio querés trabajar? Sí, perfecto. Moniquita, sí, tráigame el overall que está ahí en la bodega. Talla M. ¿Estás dispuesto a trabajar en el despacho con overall todos los días? Ningún problema, tío. Ningún problema. ¿A qué hora hay que entrar? A las 8 de la mañana hay que estar abriendo y a qué hora se sale, ponle que a las 6 se trabajaban 48 horas en esa época. Ningún problema. Al otro día partí con mi overall colorado, Gianfranco. Me daba vergüenza porque yo atendía a apoderados, a papás de mis compañeros Que estaban estudiando, Juan, ingenierías, y yo era el gallo del despacho de la ferretería. Y fue un golpe de realidad, pero también fue un golpe de fortuna, porque yo conocía grandes amigos en esa ferretería. A las 2 semanas yo era uno más. Fui feliz, fue uno de los trabajos que más feliz fue. Qué manera de reírme, de huevear, la chacota. Aprendí de ferretería, aprendí de construcción y fue muy bonito. Luego de eso, yo me fui a Estados Unidos. Y ahí comenzó otra etapa de mi vida. ¿Y en qué momento decidiste irte a Estados Unidos desde una ferretería? De una ferretería... yo en su minuto tuve una polola que vivía en Estados Unidos. La conocí cuando viajaba a Curicó. Nos pusimos a pololear, terminamos. Y me despertó el bichito de Estados Unidos. Tuve la oportunidad donde la mamá me pagó el pasaje. Y en unas vacaciones que tuve yo, pude conocer Estados Unidos. Y despertó ese bichito de... ¿Y si me vengo a vivir acá? ¿Y si trabajo? Porque yo soy trabajador, soy responsable. No hablo una gota inglés, pero yo podría trabajar acá, weón. Y el cambio en esa época estaba a 750 pesos. En esos años, en el año 2001, estaba a 750 pesos. Después de las Torres Gemelas. Pero 6 meses después de las Torres Gemelas. Ya. 750 pesos estaba por ahí. Significa que el que ganaba $1.000 eran 750 lucas chilenas, que era lo que ganaba un doctor, weón. Y era como, en esa época yo en la ferretería ganaba 60 lucas, 120 lucas. Tío Guillermo, usted, bueno, después lo vamos a conversar. 120 lucas ganaba mensual. Y era como saltar de las 120 lucas a 750 por el tipo de cambio. Y era, papá, yo me quiero ir a Estados Unidos. Yo te ayudo. ¿Cómo? No, voy a ver quién te puede recibir allá. Hicimos malabares. Se consiguió que un primo de él me recibiera en Pembroke Pines, que es cerca de Miami. Y pesqué mis maletas, sacamos visa y me fui a Estados Unidos. Y ahí estuve 2 años ilegal. Ilegal, me decía. No, bueno, si mi historia, Gianfranco, es lo más opuesto a la tradicional de cualquier persona. Mi vida no es tradicional. Estoy asumido a mis 46 años que nada va a ser tradicional en mi vida. Antes me da vergüenza eso. De verdad, me da vergüenza porque mis amigos, todo el mundo, todo es tradicional. Y lo mío no es tradicional. Pero es lo que me funciona. Y es la fórmula que me funciona. Y así fue. Me fui 2 años a trabajar en la construcción. En la construcción. En construcción y lavando platos en restaurantes. Pero aprendí de construcción, pues, bueno. Trabajé 1 año, aparte que venía con la base de la ferretería. Claro. Después trabajé en construcción, trabajé 1 año en un restaurante y después trabajé 1 año en construcción, en carpintería. ¿Siempre viviendo con este tío? No, viví 3 meses y después me fui a vivir, a compartir un departamento con una chilena, Daniela Jimeno, que le mando saludos, que vivía en Fort Myers. Ya. Quédate con eso porque es muy importante ese lugar, Fort Myers, en Florida, en la costa del Golfo de México. Me voy a vivir con ella, arrendando un departamento en conjunto, éramos chilenos, curicanos los dos, y ahí estuve viviendo en Fort Myers y un día decido volver a Chile porque dije, no, yo no puedo seguir acá. Si no, primero estoy ilegal, no puedo seguir ilegal. Mi papá ya me ha dicho, o sea, no es correcto que tú estés estando ilegal en un país, pero ya es una responsabilidad tuya. Yo teniendo 24 años. 24 años, bueno, era chico. Sí. No me decía ilegal en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y después de las Torres Gemelas, en Florida, donde los pilotos de los aviones habían hecho sus prácticas y sacado la licencia para volar aviones en Florida. Era uno de los estados que estaba más en rojo. Y yo ilegal, güey. Bueno, y decido volver a Chile. Vuelvo a Curicó. Me puse con un emprendimiento de máquinas tragamonedas.
Imagínate, pues, weón. Me compré máquinas tragamonedas. ¿Y dónde compráis una máquina de tragamonedas? En esos años se compraba, iba ahí a, no me acuerdo, con Chalí, gallos de importadora, gallos que traían importaciones, tenían una bodega llena de máquinas tragamonedas y ahí la iba eligiendo. La Copa 98 y unas cascadas. Llegué a tener 15. Y siempre yo me puse a trabajar en la ferretería y a mí me empezó a ir bien en la vida, económicamente. Porque a pesar de que yo ganaba 120 lucas, ahorraba 80. Claro. Era siempre el concepto del ahorro. Vuelvo, tengo mis máquinas tragamonedas, pasa un año y medio. Tenía las máquinas tragamonedas y era jefe de packing. Me conseguí trabajo de jefe de packing con los Soler. Con el Tuto Soler también, que era compañero de colegio mío. Me dijo, Jaime, ¿te querés trabajar de jefe de packing? Voy, bueno, lo que sea. Pero el turno de noche, el de la cereza. Trabajo. Y yo siempre he sido muy responsable. Perfecto, tenía estas dos cosas y de repente dije, no, yo no, me estoy aburriendo en Curicó. Yo quiero algo más, man. ¿Qué querí? Pues, internamente, pues, weón. Puta, no sé, a mí siempre me han dicho que yo puedo funcionar en la tele, weón. En la tele. Ya me acuerdo de hablar con una hermana y me dice, pero ¿cómo te vas a meter en la tele? No hay nada que ver. Y sale un reality, el casting para un reality, que era La Casa. Que había que construir una casa en Canal 13. Y se construía la casa y quien ganara, quien terminara el reality y ganara, se queda con la casa que construyeron todos los participantes. Yo dije, voy a meter ese reality. ¿Tenía experiencia en construcción? Tenía experiencia en construcción, había trabajado en una ferretería, había trabajado en carpintería. Voy al casting. Pero yo en mi interior es como, voy al casting y me voy a meter al reality. ¿Cómo hacerlo? Era como, eso es otro tema. Mando una aplicación, no me llama nadie. Y me parece raro que no me llamara nadie para el reality. Esa era mi forma de pensar. Pues, qué raro que no me llamen. Si soy yo. Si soy yo, ¿cómo no me van a llamar? Oye, y no me llaman. Y dije, es muy raro. Es muy raro que no me... Y yo llamo a Canal 13. 02, no me acuerdo cómo se marca, 02, no me acuerdo cómo se marcaba en esa época, en un Ericsson azul que tenía con tapa, de haber tenido 350 pesos ahí, que me quedaba de saldo, llamo por teléfono, así, Canal 13, así, ¿me da con casting? Bueno, yo no conocía ni Santiago. ¿Me da con casting? Sí, lo paso. Aló, con casting, sí. Hola, perdón, sabes que yo te estoy llamando porque acabo de mandar hace unos días mandé una aplicación o un casting, el formulario, para que me llamaran para participante del reality. Y no me han llamado. Y me parece raro que no me han llamado. Y escucho como una risa. Oye, perdóname, le digo, ¿cuál es tu nombre? Consejo a las personas, siempre pidan el nombre a alguna persona o que te está atendiendo o que necesitas algo de ella, pide el nombre para después nombrarla por su nombre. Claro. Y pone que me dice Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Puta, dame un segundito, no me colgué. Sí, dime, se empieza a reír. Mi nombre es Jaime Villota, yo soy curicano, por favor búscame en las solicitudes. Y me dice, ¿curicano? ¿Mi mamá es curicana? No te creo, ¿cómo se llama tu mamá tanto? No la conozco, ¿qué edad tiene? Tanto, de la Inmaculada Concepción. Tiene que haber sido compañera de mi mamá, le digo. No te creo, qué choro. Ya, ¿y cómo te llamas? Jaime Villota, deja buscar. Oye, ¿estáis dentro de los formularios para llamarme? Dice. ¿Me estás hueviando? No, Juan, te lo juro. Pero este reality es con pareja. ¿Tenía alguien que te pueda acompañar? Porque era de a dos, era en pareja, emparejado. ¿Tenía alguien que te pueda acompañar? Pídeme el que queráis y yo llevo. Me dice, lo que nos está faltando son hermanos. Ya tenemos pololos, matrimonios, amigos, primos, tenemos parejas de todos lados, pero nos faltan hermanos. ¿Tienes hermanos? Tengo 4 hermanas. Uy, súper interesante. ¿Y le interesará a alguna de ellas venir? Chucha, a todas, le dije. Y nunca había avisado ni una weá yo, Juan. A todas, Juan, a todas. ¿Puedes venir el próximo jueves a Canal 13 al casting? Obvio que sí. Ningún problema, esta es la dirección, te espero a las 12 de la tarde. Bien, conchito. Estoy en el casting, voy a quedar en esta wea. Ya, pero ¿con quién voy? Po? Llego, me voy de Curicó a Sarmiento, cerca donde vive mi mamá, o sea, donde vive mi mamá, hoy, que vivíamos todos en esa casa, y empiezo a despertar una de mis hermanas, la María Estela. Le digo, María Estela, estudiaba diseño, ella estaba entrando a vacaciones, porque este reality era de verano. ¿Qué pasa? Juan, te necesito para que me acompañe a un casting. ¿Por qué? Pues, Juan, porque me están llamando por un reality. ¿De qué? De Canal 13, por bueno, acompáñame. No, o sea, no hay ninguna posibilidad que yo me meta a un reality. Te pago. ¿Te pago por qué? Porque vaya al casting. ¿Cuánto me pagáis? 200 lucas. Y
siempre ahorrativo, tenía mis 200 luquitas. Vamos, me dice, pero me las pagáis. La Maristela dijo, con esas 200 lucas veraneaba, po, weón. Claro. Ya, fuimos, nos tomamos un bus, weón, llegamos y había una fila gigante. No era solo yo, weón, eran miles de personas. Nos tocó a nosotros, hicimos el casting, hicimos unas pruebas, no sé qué cosa, quédense aquí, firmen este papel. La Maristela muy callada y me acuerdo, salimos de Canal 13 y ya cualquier cosa le avisamos. Ya, cagué. Y ahí vino un bajón mío, no cagué. No. De mi hermana ni habló. No, weón, fue fome, no, no cagó. Y la Maristela, ¿por qué estáis tan callada? Porque quedamos, me dijo. ¿Cómo? Quedamos. Pero si no nos han dicho nada, quedamos, Jaime. ¿Por qué? Bueno, acuérdate de mí, quedaron locos estos weones. Quedaron locos. Y es simpática la Maristela. Es una chica rusa así, weón, más puntúa. Tenía 18 años en esa época. Quedamos. No creo. Volvimos a Curicó. Me bajo de la micro, weón, del bus. Y me acuerdo que alguien nos dice como, oye, acaba de llamar Canal 13. Y mi papá dice, oye, acaba de llamar Canal 13. ¿Por qué Canal 13? Porque, no, papá, porque acabamos de ir a un casting. Bueno, me acaban de avisar de que no quedaron. No. Y atrás una de mis hermanas dice, mentira. Ya, pues papá, dime la verdad. Dicen que vuelvan mañana, Juan, a hacer los test psicológicos porque quedaron en el reality. Oh. No. La Maristela, a perray, a perro, me dice. Y así partió. Oye, a perra acompañaste a meterse un reality. Súper loco, po, weón. Y eso que te estoy contando la historia. Tengo 46 y voy en el minuto 26 años recién, pues, weón. Y así, Gianfranco, weón, mi vida ha sido una montaña rusa de decisiones, siempre responsables, pero he hecho muchas cosas, weón. ¿Y el reality te quedó algo para la vida? El haber estado Conocí amigos, conocí a buenos amigos de reality. Gracias a uno de los participantes, cuando yo salgo del reality y era como, pucha, me quiero quedar en Santiago. Y empecé a tomar cualquier pega, po, weón. Las máquinas tragamonedas ya estaban en Curicó, no quería seguir con eso, así que las empecé a vender. ¿Y te deja plata las tragamonedas? Mucha. ¿Y Una máquina tragamoneda en su época te dejaba 500 lucas libres. ¿Y tú las seteabas? No, porque las máquinas, las tragamonedas de los casinos están seteadas por ley. Todo está ¿Esto está seteado también por ley? No, las máquinas tragamonedas tú también las seteas. Por dentro tienen un relojito que tú le das más probabilidades que deje a la casa o que le da a las personas. Entonces tú le das un porcentaje. De 100%, 70 para la casa, 30 para la persona. Yeah. Y así partió el negocio. Yo partí con mis máquinas tragamonedas 70-30. 80 para adentro y 20 para la gente. Así partió el negocio de las tragamonedas. 80 para mí, 20 para la persona. ¿Qué significa? Que si las personas jugaban, el 80% de lo que vayan a jugar me iba a quedar a mí adentro de la máquina y el resto para ellos como premio. Y me empezó a ir mal. Muy mal. Dijeron, no, esta máquina no paga. Esta máquina no paga. Y hablé con un viejo que sabía. Me dice, oye, no, que mis máquinas están mal. Pero ¿cómo si tenéis buenos puntos? Pero no gano plata. Me dice, ¿qué porcentaje lo tenéis? 80-20. Al revés, compadre. Esto es 20 para ti, 80 para ellos. Y es como, bueno, o sea, nunca voy a ganar plata. Pruébala. Y de repente yo abría a Gianfranco. Hice ese cambio. Abría las máquinas, abría ahí y se trancaban de la cantidad de monedas que habían adentro. ¿Por qué? Porque le genera ahí una especie de vicio a la persona. Sí. Esta máquina es ganadora, esta paga. Se corría la voz en el barrio, por ser pagadora la máquina, más gente jugaba. Y así me fue muy bien, pero era un negocio trucho, feo, no pagas impuestos, no te vas a desarrollar en la vida empresarial teniendo máquinas de tragamonedas. Y así que me vine a Santiago, partí en un call center, trabajando en un call center de la Universidad de la América, con cintillo. ¿Y llamáis? Llamaba, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿puedo hablar con...? Pues tenemos un CRM. ¿Puedo hablar con Juan Pérez? Juan Pérez, sí. ¿Juan Pérez tu hijo? Sí. ¿Qué edad tiene Juan Pérez? 14 años. Queremos hablar con él para ofrecerle el futuro de su carrera. Pero mi hijo tiene 14 años. Pero no importa, puede venir aquí a la universidad y firmar un documento que al final a los 18 años él puede ser parte de la universidad. ¡Ya voy! Y vendíamos weón. Sí, he chocado, weón. No. Porque hoy en día nadie contesta a los call centers. No. Que te llaman de WOM, de... Pero así partí yo, en Santiago, trabajando en un call center. Y ahí, Francisco Ruiz, que estuvo en el participante en el reality, que sale y empezó a trabajar en Laborum.com, me dice, yo, Gustavo, no voy a trabajar en un call center. ¿Por qué?
porque vos tenés que trabajar acá, weón. Pero, ¿a dónde? Laborum. ¿Qué es Laborum, weón? Laborum es un portal de empleo donde no sé qué cosa. Pero aquí solo trabajan mujeres. Hay eran 8 o 12 ejecutivas. No hay ni un hombre. Pero yo creo que vos podés ser muy bueno. Y voy a una entrevista y quedé en Laborum. Y ahí fue toda mi vida profesional. De Laborum pasé a Boomerang, a una corredora de seguro. Y después me fui a Cencosud y en Cencosud trabajé muchos años. Tuviste como 9 años, ¿no? 8 años. Yeah. Después me fui a la H. Y ahí conocí a la Gina Oquetopo. Ah, ya. Lo máximo la Gina. Era vecina mía de puesto. Ah, mira. Trabajamos al lado. Yo me fui de Cencosud, renuncio y me voy a la H como gerente de venta. Era par de la Gina. Juan, si de ellos hubiera sabido que yo años atrás venía de máquinas tragamonedas, de cintillo, de no estudiaba ni nada, estudié administración de empresas con dificultad también, tal vez no me contrataban. Pero en ese minuto yo siempre he sido muy comercial y muy vendedor. Y había que vender más. Y me fui, tuve 3 meses en la H, y después renuncié. Y me fui a Cencosud. ¿Y por qué renunciaste? Porque no me gustó. ¿No? No. Y hice unas maniobras ahí en Cencosud y me llamaron de vuelta. Mira. Pero tuve vecino en el puesto con la Gina y una crack, se iba a instalar ahí. Lo más relacionado a obra pública que puede existir, la número 1 en Chile, lejos la persona que más gente conoce en Chile, es la Gina Oquetopo. Sí. Una bala social, es un animal social, es muy hábil, muy inteligente y me cae muy bien, nos reíamos mucho, así que... Así y ahí en Cencosud 9 años, ¿qué? Partí de Product Manager de venta empresa. Terminé siendo subgerente de ventas de esa gerencia. Me voy a la H y después vuelvo al área de clientes, que es CRM, que estudio, análisis de clientes, análisis de datos, algo más estadístico. También a cargo del programa de Puntos Cencosud, que en ese minuto era Néctar. De Néctar hicimos el cambio de marca a Puntos Cencosud, con una jefa ahí, mucho cariño, a la Carla Brautigam, que fue mi jefa en esa época, y Mauricio Soto también, muchos cariños. Con la dirección del seco y más grande gerente general CEO que existe en el Chile, que es Jaime Soler, que lo conocía de chico también, un crack. Y ahí también pues, aprendí muchísimo. Aprendí de gente muy buena, man. Eran tremendos profesionales, muy responsables y muy preparados. ¿Y qué fue lo que, pues, tú, 2 cosas que aprendí que te quedaron de la pasada de Cencosud? Para mí, primero, una de las cosas que no se me ha olvidado jamás, nunca se me va a olvidar, que en los negocios, cuando tú tienes locales, sucursales, restaurantes, supermercados, incluso en el mundo inmobiliario, la ubicación es el 80% del negocio. Yo le llamo a donde pasan las hormigas. Si tú puedes poner un caramelo y no hay hormiga alrededor, es difícil que salgan de la línea, te vaya a demorar. Pero si tú pones el dulce al lado de la hormiga, bueno, es una bomba. Location. Y Don Horst era loco por la ubicación, pero loco por otra cosa, por aperturas. Es una de las cosas que más me marcó a mí. Aperturar, crecer. ¿Cuántos locales se abrieron? ¿Cuántos supermercados se abrieron? ¿Cuántos se abrieron? El día que Daniel Rodríguez, que en paz descanse, fue un gran CEO también, que después vino Lawrence Goldborn, Daniel Rodríguez y Jaime Soler, un gran ingeniero forestal, pero un tremendo financiero, un hombre del mundo de las finanzas muy capo, Daniel Rodríguez, muy tranquilo, muy distinto a Don Horst, pero que lograron grandes cosas juntos. Renuncia y se va a FENSA, si no me equivoco, FENSA. Puede corregir ahí si que me estoy equivocando en el nombre, pero el día que se tiene que despedir que se despide Daniel Rodríguez en el 7º piso en el Alto Las Condes, justo estaba yo ahí presentando un número y nos empiezan a avisar a todas las personas que estaban en el 7º piso que fueran a la sala de reuniones del 7º piso. Da lo mismo el cargo que tuvieran, secretarios, los que estaban ahí, los que hacían el aseo, la recepcionista, da lo mismo. Todo el 7º piso se iba a la sala de reuniones a despedir a Daniel Rodríguez, porque Don Horst quería despedirlo y abrir una champañita y decir unas palabras. Así que vengan para acá. Y me tocó a mí, güey, y éramos como 15. Bueno, estoy ahí yo, nada que ver con los máximos de Cencosud. Y hay algo un gesto, algo que hizo Don Horst, que a mí no se me olvidó nunca más, que cuando estaba destapando la champán, muy simpático, muy rápido,
Bueno, Daniel Rodríguez, en su tono, no lo voy a imitar ahora, no me sale bien. Te queremos dar las gracias por todo el tiempo que estuviste con nosotros en Cencosud. Logramos grandes cosas, Daniel, junto a ti. Qué lástima que te vayas, porque eres una persona valiosa para la organización. Pero contigo abrimos, por ejemplo, Brasil. ¿Cuántos supermercados Bretas se van a abrir este mes en Brasil? 5 o 9. ¿Cuántos se abrieron? 4. ¿Por qué se abrieron 4 y no se abrieron 5? En Brasil tenemos que estar creciendo a un volumen de... Llámame. Y se fue. Chao Daniel Rodríguez. Chao discurso. Chao todos los buenos que están en la sala. Y el viejo pesca el teléfono. Chao. Y a empezar. ¿Y por qué no estamos aperturando? Y esa forma de reaccionar en relación a aperturas con supermercado, a mí me quedó a fuego, porque el aperturar es crece, porque si tú no creces, va a crecer el guan de al lado. Y da lo mismo si partió después de ti, va a crecer. Si tú no creces, estás destinado a la muerte. Todo lo que se estanca, Gianfranco, y al igual que el agua, se pudre. Si tú ves un charco que no tiene flujo, que no está creciendo, se va a pudrir esa agua. Lo mismo en la vida personal y lo mismo en los negocios. O tú creces o tú creces. Apertura. Y esa es mi forma de pensar. Y si nosotros en Sur Profundo tenemos hoy día 25 proyectos, que son 25 loteos, terrenos, proyectos inmobiliarios, aparte de los edificios, tienen que ser 45. Y tenemos que crecer a 2 dígitos por 2 todos los años. Y mis socios se desesperan con esto, porque tú, como ves, soy ansioso y soy espontáneo, Juan, pero esa es mi filosofía. Crece, apertura, más locales, más edificios, más proyectos, y si no en Chile, en otros países, y crece. Y eso nunca me se olvidó, Juan. Y ahí te quedó grabado. Me quedó grabado. Crece. Y tú también, como persona. Sí. Crece, avanza. Y eso no se me olvidó nunca más del viejo. Y pueden pelar lo que el viejo haya sido, no sé cómo. A mí me enseñó eso y me enseñó el valor de querer a las personas también. Era muy cariñoso y... Sí, bien preocupado a su gente. Muy preocupado a su gente. Muy preocupado de todas las personas. Y muy simpático, muy carismático. Jaime, escribiste un libro. Sí. ¿En qué momento de la vida fue...? Me lo propuse también, po. ¿Sí? Dijiste, sí, voy a escribir un libro. Porque cuando me preguntaban mi vida, para las personas que escuchen este capítulo, yo no te he dejado hablar, pues, Gianfranco. Pero esa es la idea, porque yo no vengo a hablar acá, pues yo vengo a escuchar y aprender. Bacán. Y en esto de... cuando me escuchan la historia, de repente es como, puta, hay gente que me la pide de nuevo. Me pasa también entre amigos como, cuéntame esa historia de cuando no sé qué cosa. Y la he escuchado 3 veces, pero me la pide de nuevo. Me piden historias repetidas, es como cuéntamela de nuevo. Y yo se la cuento de nuevo. Y ahí dije, voy a escribir un libro. Pancho Ackerman saca su libro con Pérez y Finanza en Zigzag, que fue un éxito de venta. Todo lo que toca Pancho le va muy bien. Gran amigo Francisco Ackerman, un saludo también a él. Y yo le digo, Pancho, ¿con quién escribiste el libro? Con Zigzag. Dame el contacto. Obvio. Siempre somos muy generosos con la información. Hay que ser muy generosos con la información. Me da el contacto Alejandra. Y la llamo, po, y no me contesta. Le mando un WhatsApp, no me contesta. Le mando un mail, no me contesta. Y dije, yo no me rindo. Le vuelvo a mandar otro mail, de otra forma, y ahí me lo contesta. Y me dice, interesante. ¿Puedes venir tal día para acá para conversar? Y ahí nos juntamos. Mi hijo me llama la atención. Lo voy a presentar. A mí me llama la atención. Y te cuento. Lo presentó como una especie de, no sé, como un equipo creativo de... No sé, lo presentó y les gustó. Y así escribimos, gracias a un escritor. Yo no escribo nada. Él me entrevista y en base a la entrevista, él va escribiendo. Si tú quieres escribir tu libro, yo lo puedo recomendar. Tengo el teléfono de él. Capo, muy profesional, porque tiene sistemas, software, donde tú vas hablando y después ellos van acomodando. Después con una editora lo acomodó y así lanzamos La Valentía de Emprender. Que es mi historia. Es la historia de cómo yo he emprendido, porque soy una historia típica, no soy tradicional, no soy una historia tradicional de emprendimiento, sino poco tradicional. Pues, bueno. Y es lo que me queda más adelante, poco tradicional. Y después en Cencosud te saliste, ¿por qué tomaste la decisión de salir? Porque quería emprender. Con 35 años yo ya quería emprender. Y sentía que estaba estancado en Cencosud, no iba a crecer nada más. Ese era mi futuro en Cencosud, más no iba a ser.
No, tampoco no iba a lograr una promoción mayor, porque esa era mi historia en Cencosud. Y ahí Matías Pesante, un socio y amigo hoy, me dice, oye, yo tengo un negocio que vi que es venta de choclo. Y fuera en un viaje que me tocó, la gente comía choclo y era una locura, y yo quiero poner carritos de choclo. ¿Te querés sumar? No. Le dije, o sea, no, qué malo el negocio. Le dije, no, malo. Bueno, ¿y cómo se va a llamar? Achoclonados. No, más encima no me gusta el nombre. No. ¿Y no. He aprendido mucho de mis socios. No, estáis locos, Matías, Juan, estáis locos. Sigamos siendo amigos, compadre. Bueno, él mucho más chico que yo, tremendo empresario, emprendedor también, que lo quiero harto. Y pasó el tiempo, oye, y hizo su carrito y se lo llevaba a la feria y vendía, pues, Juan. Entonces yo un día le digo, oye, Matías, ¿y qué onda? ¿Cómo te ha ido? Bien, nos va bien, Juan. Estoy vendiendo tanto. Para tal feria vendimos 400 choclos a 2 lucas. Son 800 lucas, ¿sí? ¿Y quién lo atendió? Yo y una polola que tenía. O sea, te ganaste, Juan, tanto, ¿sí? Y si nos asociamos, Juan, si te lo dije el minuto 1, asociémonos. Ya, pues, a ver, ¿y qué es lo que tenés tú? No, el carrito nomás, pues. Ya, pues, bueno, asociémonos. ¿Cuánto querís? Tanta plata. Vos te pegaste en la cabeza. Le dije, Juan, tienes solo un carrito. Pero, compadre, este es el futuro de la comida salud. ¿Sabéis que te pongo la plata, compadre? Vamos. Renuncio a Cencosud y renuncio con ese acuerdo que fue como mutuo acuerdo. Ya. Me voy de Cencosud y me pongo a trabajar en Achoclonado, y ahí fueron, no sé, sigue andando Achoclonado. Yo me fui hace como 4 años cuando partí con Sur Profundo y fue un éxito. Sí. Logramos, ¿Cuántos carritos llegan? Llegamos a tener locales, 55 locales. En Perú, en Chile, en todo Chile, universidades, centros comerciales. No, fui creciendo. Ya. No, era choclo, pero también eran cafeterías, empanadas, papas fritas. Eran locales súper grandes que vendíamos de todo, helado, soft. Era meter, crear. Yo ahí veía aperturas, yo era quien aperturaba, desesperado por poner locales siempre crecer. Y veía los números. ¿Y se tuvieron que endeudar? ¿Cómo hicieron con...? De ahí aprendí a Matías Pesante. Por Dios, algo bueno para hacer negocios sin plata. Porque se pueden hacer negocios sin plata. Se pueden. Y aprendí. Él fue un gran mentor en eso. En cómo tú puedes hacer negocios sin un solo peso. Y hay forma, pues. O sea, no sé, poner locales. Teníamos que poner 10 locales, 10 módulos nuevos, entre universidades y centros comerciales. Cada módulo puede costar 20 palos. 20 palos no tan solo porque tenéis que pagar el módulo, sino tenéis que tener 3 meses de garantía en los centros comerciales, tenéis que hacer un aumento de amperaje, porque nosotros usábamos ollas eléctricas súper grandes, que el aumento de amperaje, dependiendo de los metros, era carísimo. Entonces todo eso, más todo el marketing, más todo el stock, el inventario que tenía un local, eran como 20 palos. Entonces, si queréis poner 10, son 200 millones de pesos. ¿Cómo chucha pongo esto? Si no tengo 200 millones de pesos, pídele a un tío. No, si mi tío me viene a mí. No hay plata. Al proveedor. Entonces tú te financias con el proveedor. ¿Cómo es eso? A ver si ¿Cómo es eso? ¿Quién hace? Víctor Araya, gran arquitecto y constructor. Vitoco, necesitamos poner 10 locales nuevos. Ya, sácame el cálculo. ¿Cuánto es? Pucha, Jaime, 20 millones de pesos, y tú ya sabes, 20 millones de pesos, ya. ¿Te lo puedo pagar en 8 meses? Chuta. En 8 meses, pero me lo pagáis, padre. Confía en mí. Ya, pero no te lo puedo dejar en 20. Te lo puedo dejar en 25. Juan, te pagamos 25 millones de pesos por unidad, pero en 8 meses más. No puedo antes. Tómelo o déjelo. Y Vitoco decía, chucha, tengo los maestros ahí. Igual si yo me pido un crédito, yo margino el 50 o el 70, ya. Y empezamos a hacer gracias al financiamiento que nos entregaban los propios proveedores. Y así empezamos a crecer, Se pueden hacer negocios sin plata, pero obvio que sí. Hay que ser súper ordenado. Súper ordenado. Y ahí las platas las manejaba yo. Yo veía los flujos de caja, yo veía mis estados de cuenta, los estados de resultados yo los sacaba los días 15 de cada mes. Una vez que yo pagaba Predired, terminaba de pagar Predired, era el último número que me faltaba. Venta, costo de venta, todo lo que eran los gastos, todo lo que era
desembolsable y no desembolsable, porque teníamos dos estados de resultados. Lleva estado de resultados 4 paredes, que es el estado de resultados que me enseñó Hugo Labrín, un capo que está encargado hoy en día y que ha hecho del MUT una bomba. Hugo Labrín, también tremendo mentor, me enseñó lo que era un estado de resultados 4 paredes, que lo enseño de repente en redes sociales, y llevábamos los números. Éramos 55 locales, éramos 130 personas, teníamos una oficina preciosa en Las Condes, como avión, hasta la pandemia. Y en la pandemia, a la vez. Sí, todos los locales cerrados, tenías que seguir pagando las leyes sociales por ley, no podías desvincular a nadie por tragedia o algo. Nos seguimos endeudando, pescamos todos los FOGAPE, FOGAIN, de todos los bancos, los pescamos todos. Y quebraron muchas marcas, muchas banderas quebraron, pero no quebró Achononao. Achononao sigue. Y era porque éramos empeñosos, pues. Creo que éramos inteligentes, habilidosos. Éramos bien habilidosos, conscientes, habilidosos y trabajadores. De ahí decido yo dejarle el negocio a Matías. Matías se empieza a endeudar él. Ya. Con su ¿Tú saliste de la sociedad o quedaste...? En su minuto era como, hay que seguir inyectando. Y es como, nos tenemos que conseguir 200 palos. Jaime, 100 y 100. No, Matías, yo no tengo 100. Ya, yo me consigo 200. Jaime, después otras aperturas más. Volver a la normalidad después de la pandemia. Jaime, hay que conseguirse otros 200. ¿Tenís 100? No tengo 100. Ya yo consigo otros 200. Ahí te fuiste diluyendo entonces. Nunca fue tema de ilusión. Ya. Era un tema de, como nos queríamos, era como, no te preocupes, yo me endeudo como Matías Pesante, a pesar de que tú no tengas a quién pedirle. Y ahí llegó un minuto y le dije a Matías, no, esto es feo. ¿Qué? Toma, ahí está Achononao. Eso es tuyo. Tú estás ahí, man, es tuyo, es tu creación, tú partiste, y yo voy a ver que, ya pues me dicen ningún problema. Grandes amigos, po. Y Matías es el único propietario, la cabeza es de Achononao, que está vendiendo el doble de lo que vendíamos en la época juntos. Y yo por otro lado pesqué un celular y lo puse al frente de mi cara y dije, hola, mi nombre es Jaime Villota y man, quiero que me conozcan. Y como mi vida no es tradicional, voy a hacer lo que no hay que hacer en el mundo, lo voy a hacer yo. Y hola, ¿cómo están? TikTok, sé que todo el mundo baila aquí, son puras niñitas que bailan, pero voy a partir en TikTok. Y eso, soy Jaime Villota. Y partí haciendo contenido y ahí voy a cumplir 5 años. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nació eso de hacer contenido? ¿Quién te lo dijo? Porque... Yo dije, yo me voy a reinventar. Hice de todo para reinventarme y me puse a hacer casas modulares con Víctor Araya, el que me hacía los módulos. Vitoco, bueno, hagamos casas modulares. Ya, yo tengo un terreno en Matanza, hagamos la primera casa modular y la vendemos. Pero ¿cómo vamos a vender? Me dijo. Siendo conocidos. Pues, bueno. Aquí gana el más conocido. Vende quien es conocido, quien tenga difusión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por redes sociales. ¿Y qué hay que hacer? Hacerme famoso. Pero ¿cómo te vas a hacer famoso? Juan, no te preocupes por eso. Y pesqué el celular y se fue dando. De ahí conocí a otras personas que me dijeron, Jaime, Matías Zulueta, Sebastián Esquella, Rodrigo Gómez, me hicieron, Jaime, si nos dedicamos a hacer otro tema inmobiliario, como que los terrenos, los edificios, y me llamó mucho la atención por los tickets, y así formamos Sur Profundo. Y así hasta ahora. ¿Y Somos Rentables cómo nació? Somos Rentables nace porque nosotros empezamos a crecer en Sur Profundo. Empezamos a tener proyectos, crecer en Estados Unidos con Forland USA y empezamos a crecer en el mundo inmobiliario y ya no funcionaba con poder financiar los proyectos con las platitas que iba quedando de cada uno o con lo que nos podíamos conseguir como aportes de los socios, ya no ni con los bancos, sino era... Y ya los amigos se nos habían acabado y los familiares y decidimos crear una plataforma donde con eso las personas pudieran invertir junto con nosotros. Nosotros invertimos en cada proyecto, nosotros como sociedad invertimos, pero también invitamos a la comunidad de Somos Rentables a que invierta con nosotros. Yeah. Y así creció y hoy día Somos Rentables lleva 1 año, es el crowdfunding más grande de Chile, inmobiliario. Mira. Sí. Y ha sido de todo, Gianfranco, una locura, man. Increíble toda tu vida. Y una de las cosas que yo creo que la creación de tu marca personal, ¿qué le atribuyes tú de todo el éxito? ¿Cuántos seguidores tienes hoy en día? En todas las cuentas, si sumamos las cuentas que me siguen en Instagram, que son 413, yo veo mi número a cada rato, 413, TikTok 420 creo, Facebook 70.000,
la otra Threads, no sé cómo se llama, tengo como 70.000, suman como 1 millón. Mira, increíble. 1 millón de cuentas. Muy choro. ¿A qué lo atribuyo? Yo creo que soy irreverente. Sé de negocios, sé de emprendimiento. Es cosa que esperen, no sé, ojalá lo escuchen. Y a mí me apasionan los negocios, me apasiona el emprendimiento. Me apasiona hacer plata. No para gastármela. Yo considero muy generoso con mi familia. Y es lo que corresponde, ¿no? Es mi deber ser generoso con mi familia. Y no es para mí la plata, pero me gusta hacerla, me gusta multiplicarla, me gusta hacer negocio y que al negocio les vaya bien. Y hablo de negocio, hablo de crecimiento personal, de motivación, y soy yo, pues soy de verdad, creo yo, no sé, pues no soy un personaje. Claro. Eres tal cual como tanto en pantalla como no en pantalla. Y eso cuesta encontrar. En los reality, cuando entramos al reality Canal 13, una de las primeras cosas que nos dijeron fue, señores, sean reales, sean ustedes, no traten de ser un personaje, porque los personajes mueren a las 2 semanas. Nadie es capaz de sostener un personaje. Y eso en las redes sociales es fundamental. Tú no puedes ser un personaje en las redes sociales porque en algún momento se te escapa. Se te escapa. Vas a quedar como un farsante y te vas a jugar en contra. Mira, no me puedo olvidar de que me dijiste, recuérdate este sector en Florida. ¿Por qué? Fort Myers. Porque la vida es muy bonita. Ese Fort Myers donde yo llegué de forma ilegal, donde trabajé en un restaurante ahí en Fort Myers, donde estuve 2 años como una cárcel, porque si salía, después no podía volver a entrar. Nunca lo olvidé, ese Fort Myers, que era súper desconocido en su minuto, súper desconocido, nadie conocía a Fort Myers. Vuelvo a Chile, te cuento toda esta historia, y hace 3 años atrás hablo con Pancho Ackerman y Pancho me dice, oye, hay un sector en Estados Unidos que los terrenos, weón, crecen de precio y está barato, weón. ¿Qué sector de Estados Unidos? Estamos hablando de, weón, Estados Unidos. Creo que se llama Fort Myers. ¿Qué? No te puedo creer. Sí, Fort Myers. ¿Por qué? Porque ese fue el pueblo, weón, donde yo viví 2 años. Me está hueveando. Bueno, y hoy en día es el boom inmobiliario en Fort Myers. Esta weá que es de este porte. No te creo, sí. ¿Por qué? Pancho, yo voy a comprar terreno en Fort Myers y voy a desarrollar una unidad de negocio de sur profundo en Fort Myers. ¿Cómo? No tengo idea. Pesqué el teléfono, weón. Empecé a buscar Realtor, que son los corredores de propiedades que existen allá, los agentes. Oye, di justo con Julián, que era un gallo que al final terminamos haciendo negocios, pero me dice, Jaime, vente para acá, veamos los terrenos y avancemos. Hablo con mi socio y le digo, bueno, ¿le llama la atención? Obvio que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Tengo muy buenos socios, 2 de ellos son abogados. Bueno, hagamos una LLC, la formamos allá, no te preocupes. Y bueno, ustedes me dicen cómo se hace, yo veo cómo lo abro. Dale, saqué mi visa. Yo no había vuelto a Estados Unidos por 20 años, porque si volvía a entrar, no me iban a dejar entrar. Claro. Porque había salido ilegal. Sí. Y fui con mi socio, cagado mío, me acuerdo de Matías Zulueta, me dice, ya pasa, Juan, a la ventanilla. Paso y dije, aquí va a cagar, Juan, aquí va a cagar. Y me dice, yo te voy a acompañar. Como que estamos los dos juntos cuando entráis de a 2. Sí. Y él me relajó mucho, me dijeron, ok, ¿cuánto tiempo va a estar? Sí, ¿y a qué viene? Y ahí yo tiritaba, Juan, no, vengo porque tengo... Sí, ningún problema, pase. Entro a Estados Unidos. Le digo, Matías, ¿me acompañáis a un lugar que para mí es muy importante en Fort Myers? Sí, vamos. Pescamos en Miami, nos fuimos a Fort Myers. Todo había crecido, todo era distinto, pero fue como un viaje en el tiempo. Y creo que me acompañó a un lugar que se llama Windsor, que es el departamento donde yo viví. Y me acompaña a Windsor y cuando yo me bajo, yo me pongo a llorar. Y digo, no puede ser que yo vuelva a estar aquí, no como ilegal, sino como empresario. No lo puedo creer. Caminé con él, nos abrazamos, llamé a mi familia, le mostré por camarita, aquí donde yo trabajaba y lloraba solo, porque al final nunca vieron el lugar, po. Nunca. Y en esa época no existía WhatsApp, weón. Y llamé a mi amiga Daniela Jimeno, le digo, Dana, estoy aquí en Fort Myers. Nos pusimos a llorar también, porque fue una época muy ruda, weón. Fue muy dura, pero muy bonita. Así que Fort Myers me conoció ilegal y Fort Myers en Estados Unidos me conoció hoy como empresario. Mira qué bonita historia. Chora. Sí. La vida es muy bonita, weón. Es muy mágica. Si somos responsables y somos trabajadores, somos honestos con nuestros valores y con nuestra familia, con nuestros afectos, la vida es mágica, weón. Sí. Jaime, y con respecto a los socios, he nombrado varios socios.
¿qué nos puedes recomendar de qué ver en un socio? Porque las sociedades son sumamente complejas y cuesta mantenerla en el tiempo. Entonces, ¿qué crees tú que te ha ayudado a tener buenos socios? Porque siempre lo has comentado un par de veces. Tengo muy buenos socios y siempre he tenido muy buenos socios. Primero, tomarse el tiempo. Tener la sociedad de bares. Yo le tengo un término que es los socios de bar. Gianfranco, vamos a tomar un copetito, un par a hablar de la vida. Vamos, Jaime, vamos. Estamos ahí, un copete, 2 copetes. Los hombres generalmente terminamos hablando de autos, de mujeres o de negocios. Es así. Hay algunos que les gusta un tema más que otro. O de deporte mucho, de autos o de negocios. De mujeres porque siempre hay un comentario, pero los que no les gusta hablar mucho de mujeres van a estar hablando de negocios o de deporte. ¿Cómo está Colo-Colo? ¿Viste el partido? No me gusta, qué sé yo. O de negocios. O cómo está en el trabajo. Y esos socios de bares que con trago se empiezan a embalar, se embalantonan, bueno, se empiezan a embalar y empiezan a hablar de negocio. Y, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no hacemos un restaurante? Ya, pero hagamos esto. Oye, ¿por qué no ponemos con una empresa de transporte? Sí, yo tengo un tío que tiene que podría ser cliente, ya. Y al otro día se ponen a firmar sociedades, ponen las lucas y se dan cuenta que como socios son terribles. ¿Por qué? Porque con copete, se entusiasmaron y fue un fracaso. Mi recomendación es que se conozcan. No es loco conocer a las parejas de tus socios. No es loco conocer a la familia de tus socios. No es loco conocer al entorno ni entrevistarlo. Porque es tan importante que puede ser el ángel de tu vida como el demonio de tu vida. Porque es tremendo. Pueden quebrar juntos o pueden formar un imperio juntos también. Porque de a dos se potencian mucho las personas. Hay gente que no le gustan los socios. A mí me gustan, yo no puedo estar sin socios. Porque tengo virtudes muy marcadas, pero tengo defectos también muy marcados. Y esos defectos no me permiten hacer negocios solo. Porque la cagaría. Y estos socios que lo nombro, Rodrigo Gómez, tremendo abogado, un crack del mundo inmobiliario, el mejor sagüeso en encontrar paños, Campos, el mejor que conoció en Chile, no se equivoca, es prácticamente infalible, nadie es infalible en la vida, pero Rodrigo Gómez casi infalible en encontrar paños, muy bueno. Sebastián Esquella, tremendo, abogado de la Católica, profesor de la Católica, abogado inmobiliario, seco, un crack, también seco para el número, en los temas legales, estructura como ninguno, tiene una paciencia enorme, es muy distinto a mí, es una persona muy tranquila, que se toma tiempos. Yo le pongo un 220, él me pone una paz también, que es muy rico trabajar con paz. Y Matías Zulueta también, un tremendo partner, que el rey del levantamiento, levanta desde chico, él formó Somos Rentables, entre los dos le fuimos pimponeando los nombres, somos bien partner con Somos Rentables, pero Matías lo encabeza, y también un tipo que sabe levantar plata, que sabe levantar de forma responsable, y nos complementamos muy bien. Increíble. Oye, Jaime, se nos ha pasado volando el tiempo. ¿Se increíble. pasó? Sí, no. Oye, y para terminar un poco, hoy en día, ¿cuál es tu propósito? Si te pudieras definir hoy el Jaime Villota de hoy? Lo súper claro. Mi propósito siempre va a ser mi familia. Mi propósito es darle tranquilidad emocional y económica a mi familia. Y cuando hablo de mi familia es hoy día la Estela, mi actual pareja, y también mi familia de origen, mi madre. Mi padre ya está en el cielo, pero mi madre, mis 4 hermanas y mis sobrinas, darles tranquilidad a ella. Y ese es mi propósito en la vida, que ellas no pasen las penurias que pasé yo, las angustias económicas que pasé yo. No quiero que nunca más se llore en mi casa por problema económico, porque las chuletas de cerdo eran sumamente flacas y nos cagamos de hambre, o los tutos de pollo eran 4 y tenían que ser 5 y uno se queda sin. Eso no se vuelve a vivir en mi familia. Y ese es mi propósito, darle tranquilidad a ellos. Yo no vivo ese propósito de dejar algo en la vida. Soy súper honesto. Mi propósito es mi familia. Bacán si me llevo bien con mi entorno, pero ellos son más importantes que todo. Bueno, el propósito de cada uno es libre de tener el propósito que quiera, solamente lo importante es vivirlo. Así es. Oye, Jaime, ¿dónde te podemos seguir? Tienes un podcast también con Matías, ahí en Somos Rentables. ¿Fue invitado usted? Sí, pues, también estuve allá, muy entretenido, lo pasamos bien, ¿no? Sí, muy entretenido. Bueno, Jaime Villota, Jaime-Villota en todas las redes sociales, y en Somos Rentables también. Síganos en YouTube y en redes sociales para que vean también a los invitados, los reels, está entretenido.
nos han funado harto también, nos han pegado. Eso es el riesgo que uno comete cuando sí, está ahí. Sobre Uno todo, no le puede agradar a todos. no, sobre todo cuando invitáis a políticos, no te lo recomiendo porque te van a pegar. La política genera muchas pasiones. Las pasiones son complicadas, pero gracias a las pasiones también logramos cosas. Sí. No, y importante hoy en día también tema político. Claro, uno dice, pucha, me meto en la pata a los caballos y todo, pero tenemos que involucrarnos, si no, ¿quién se va a involucrar en la política? Así es. Y si somos empresarios emprendedores y queremos nuestros propósitos sean resueltos o estén trabajando de forma correcta, nos tenemos que meter en política, porque al final estamos metidos en un entorno que nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Sí. Oye, muchas gracias, Jaime, por estar acá con nosotros, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube para estar al tanto de nuestros próximos capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima.